Las voces de reclamo a lo largo del tiempo se han ido acrecentando en torno a en la ebullición de las redes sociales, ¿no? Las voces son más frecuentes cada vez. Al técnico nacional se le da poca oportunidad. Cuando se habla de la selección también se le considera en menor relación. ¿Pero por qué? Porque el que decide, el que toma las decisiones, el dueño del equipo o el que tiene el puesto de poder en la federación o en los equipos que son prácticamente empresas privadas, lo tienen como algo establecido, como una... ¿Por qué crees? Por eso digo, son varios factores, creo yo. Tiene que ver un poquito la conjunción entre la capacidad que le ven al entrenador, hablo del dirigente, del dueño, el apoyo que él tiene que darle como dueño, como directivo, si le podemos llamar así, a ese entrenador. Y obviamente que hay una desigualdad entre el apoyo a ese entrenador con uno que quizá no es hondureño. Entonces es muy desigual, no se ve de la misma manera. Esa es la percepción que tenemos desde nuestra posición. Pongámonos el papel del dirigente que dice Nerlin Membreño. Yo soy presidente de Real España. Real España no queda campeón con un técnico nacional hace 50 años. 1976, último técnico hondureño campeón con Real España. Maratón no queda campeón con un técnico hondureño hace 18 años. Nicolás Suazo fue el último. ¿Dónde está Nicolás? Estuvo con Platense recién, ¿no? De asistente. Entonces también yo creo que el dirigente evalúa números. Ve estadística. El fútbol de hoy es estadística, son números. Y los números son difícilmente debatibles. De los últimos 30 títulos nacionales, últimos 15 años, lo que decía Juan Carlos, solamente el 18% han sido ganados por técnicos hondureños. Ha habido un dominio de técnicos extranjeros. No quiere decir que lo que dice Nerlin no es cierto. Digo yo que es parte de la respuesta que él da, pero también veamos el otro lado, en la parte dirigencial. En el caso de lo que le preguntas a Nerlin, el por qué se ha dado ese fenómeno, es claro que como país, como federación, como colegio, como escuela, las competencias y el perfil del entrenador lo tenemos que elevar. Y eso es algo que está muy consciente la escuela, lo hemos hablado con algunos miembros del colegio. Por ejemplo, ahorita se está dando un fenómeno en los últimos 5 años que la escuela está preparando entrenadores. Licencia A, licencia B, licencia C, etcétera. Pero esos entrenadores que de repente fueron graduados por el colegio en los últimos 20 años, la federación o la escuela o algún órgano debería reevaluar a esos entrenadores, porque ese es un problema que tú tienes, que te encuentras con entrenadores que hace 20 años sacaron un título y ese es el título que todavía te sirve para dirigir. Y entonces, y tú me puedes decir, sí, pero leo libros, miro YouTube, saco cursos. No, pero yo tengo que tener una manera de reevaluar, así como yo tengo que revalidar un pasaporte, como tengo que revalidar una licencia de conducir, etcétera. Yo creo que eso es algo que el país necesita, revalidar los títulos que se han sacado en los últimos 30, 20, 10 años, ¿verdad? Porque para mí ahí es donde está uno de los varios factores, quizás. Y quizás uno de los mayores problemas que tenemos. Sí. Y hay una nueva generación que viene apareciendo y que han tenido estudios y que se han formado en el exterior generalmente. Y tienen una perspectiva del negocio, tal vez de una forma distinta, y a la hora de pensar en el técnico nacional ya hay un paradigma difícil de luchar o de combatir. Hay un paradigma de que lo de afuera, porque se ha formado diferente, puede tener otros valores mejores que el técnico nacional. Y no solamente en el fútbol. Creo que si nos vamos a la empresa privada también te percatás que muchos de los que finalmente son los gerentes o son los encargados están eligiendo mucho hondureño, porque hay un paradigma general. Y he escuchado a varios extranjeros decir que acá la verdad los tratamos bien, son muy bien recibidos y está bien, porque al final tienen capacidades y tienen talentos que saben aprovechar. Y mucho tiene que ver con este mismo entorno en que siento yo se están formando nuestros entrenadores. ¿Bajo qué ambiente estamos mandando a los técnicos a buscar un puesto? Cuando
el apoyo o la confianza que tiene el técnico nacional con respecto al extranjero desde ya es distinta. Desde que ya decís técnico nacional hay una valoración diferente, te queda la percepción. Pero entonces estoy entendiendo que hay un problema a lo interno que impide que se prestigien para sí mismo y que el directivo observe un perfil diferente del que hasta ahora mismo está viendo. Totalmente. Esa es mi Totalmente. percepción después de escucharlos, que yo no me enteraba de ningún modo que podía existir ese tipo de relación. Hay que sentar esos dos órganos así en Aparte una hay mesa, recursos, en esta Juan mesa, Carlos, hay invítenlo. recursos, hay capacitaciones, hay acuerdos, hay convenios que los gestiona la federación, que al final son los encargados de actualizar, de capacitar, de formar los entrenadores, porque tienen esa responsabilidad. Antes lo tenía el CONEF, Sí. lo tomaron ellos. Yo decía un ejemplo del tema del fútbol hondureño en general, es como un árbol que se ha marchitado, ¿no? Y los entrenadores es una rama de ese árbol. Yo le decía el ejemplo a Cocli. Ellos tienen que resolver primero esa rama. Tienen que solucionar sus problemas internos que ahora aquí florecen. El entrenador se debe revalorizar, prácticamente no puede llegar a un club y que sea casi el presidente que ponga las condiciones. Y los docentes encargados de manejar a los entrenadores o no sé cómo decirlo, definitivamente se tienen que Conciliar sentar la en una parte mesa. Sí, gremial. se tienen que sentar en una mesa. Tenemos que ser más organizados desde la cabeza, porque los entrenadores solo somos Un peldaño, un escalón. un escalón. No tomamos decisiones más que en el campo, para entrenar, para escoger una metodología, direccionar un equipo, pero antes alguien tiene que decidir. Y está claro que en los últimos años, a nivel de federación, no se ha decidido bien. Salió a la luz el tema de la conciliación que debe haber ahí. Lo que marca Cocli me parece muy acertado. Tiene que revalorizarse el entrenador, pero no solamente en el aspecto de ir donde el dirigente y sentirse un poco más, sino que realmente ser un poco más. Desde la metodología de trabajo, desde la formación, ese perfil para mí debe cambiar. Desde su perfil. Desde el perfil que una persona, con todo respeto, que simplemente es bachiller, pueda ser entrenador de un equipo de primera división, creo que hay que elevar un poco el perfil. Revalidar títulos cada 2 años, esa conciliación entre el colegio y la escuela. Hay que apoyar al hondureño, no hay que, y no solamente por ser hondureño, sino que sabemos que tienen la capacidad, pero también sabemos que a lo interno no siempre somos felices de ver a otro triunfando, y cuando viene alguien distinto, pues somos más abiertos a ese espacio.